¿Qué tal, mis queridos amados y amigos, hermanos? Que la paz de nuestro Dios esté en medio de cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Dios que nos permite continuamente, ¿verdad? Reposar, descansar en su palabra, en lo que dice su palabra. Y su palabra lo que nos dice es que el ojo de Jehová está sobre nosotros. Que no temamos porque Él nos guía, que no temamos porque Él es nuestra luz, nuestra sombra, ¿ves? Él es nuestro camino. Gloria a Dios porque Él nos va llevando derechitos para que entremos por la puerta estrecha, según dijo nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Porque ese es nuestro Dios. Jehová se goza en todas estas cosas porque nosotros somos sus criaturas. Entiéndase, aquellos que aman a Jehová por lo que ha hecho por nosotros, por lo que Él es en sí mismo. Porque muchos van a Jehová, muchos van, claman, pero es porque tienen necesidades materiales y es lo único que les interesa. Por eso es que no podemos amar a dos dioses a la vez, a dos señores, como dice Jesús a la vez, porque a uno hay que aborrecer. Entonces tú tienes que aborrecer lo que se llama el viejo siglo y amar al nuevo siglo presentado por tu Padre Celestial en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza de las esperanzas. Por eso es que tenemos que gozarnos en la palabra, en lo que Jehová Dios ha estipulado en la palabra. Porque razonablemente, usando la razón, tú tienes que discernir que lo que perece es el viejo siglo y ya pereció. Porque una vez Cristo muere, ese siglo está muerto. Y cuando hablo de siglo, es la era de Cristo, antes de Cristo. Todo lo que significa el viejo mundo, todo lo que significa el viejo pacto, todo lo que significa el Adán terrenal. Por eso nosotros tenemos que morir, ir al sepulcro. ¿Por qué? Porque pertenecemos al viejo siglo, traemos esa imagen del Adán terrenal. Y entonces cuando Jehová nos alumbra el camino, pues vemos la puerta estrecha y tenemos que correr a tocar esa manecilla de la puerta para abrirla, para que Jesús nos reciba. Entiéndase, ir a los pies del Maestro, porque es que el bendito perdón que Dios nos ha dado ha sido tan maravilloso que no podemos dejar que otro tome nuestro lugar. Entonces mi petición y mi oración día a día por todos los que me escuchan, por todos los que deben escuchar la predicación del verdadero evangelio, como pregonero del evangelio que soy, debemos entonces mantener el énfasis de que en Cristo el nuevo siglo es una realidad. Ya el viejo siglo pasó y vamos a hablar ahorita de eso. Y entonces volvemos a la Escritura. Jehová nos guía paso a paso, Jehová nos lleva paso a paso. Por eso no hay que desesperarnos, por eso no hay que afligirnos ante situaciones. Dice Pablo claramente, bendito sea Dios, ni angustia, ni tribulación, ni enfermedad, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando usted toca la puerta, cuando usted abre su corazón, usted está diciendo: Jehová, mira lo malo que soy, mira lo que tengo, no tengo nada, merezco la muerte, solo tú puedes hacerme vivir. Y entonces Jehová te dice: hijo mío, yo te he dado la vida, yo he puesto delante de ti la vida. Así que tómala gratuitamente, bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice: tomad, venid, bebed los sedientos. El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Se dan cuenta? Esa es la maravillosa garantía. Podríamos decir, esta es la maravillosa, el maravilloso aliento que nos da la palabra del Señor cuando vamos sedientos y vemos la frescura, el manjar que Jehová nos dice: ven y bebe, ven y come. Es gratuito para todo el que tenga la necesidad. Por eso Jesús dice: yo he venido para que tengan vida. Jesús dice también que los enfermos, los que no están enfermos, no tienen necesidad de médico. Por lo tanto, Él vino a curar y a sanar los que estaban enfermos.
A mí, yo acudí inmediatamente, me enteré. ¿Por qué? Porque es gratuito, porque es el amor de Dios, porque me abrió las puertas, porque me recogió tal cual soy. Y ahora me dice, tú perteneces al nuevo siglo. Mientras creas, tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Gózate porque tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Por eso es que yo digo que somos bienaventurados. Por eso es que yo digo que la bendición más grande que tenemos hoy día, a pesar de las circunstancias en que vivimos, y se va a poner peor, dentro de lo peor que se ponga, no hay nada más maravilloso, ni nada más refrescante que las promesas de Dios, que la palabra de Dios bien estipulada como está en la escritura, en esto que se llama la Biblia. ¿Por qué? Porque a la tribulación la rocea inmediatamente con frescura. A la angustia le dice fuera. A la tristeza la coloca en un lugar ajeno, lejano, y te da alegría. ¿Por qué? Porque ves el Calvario, porque ves la resurrección y porque ves la inmortalidad cuando Cristo resucita. Entonces, todo esto es para mí, porque Dios nos amó antes de la fundación del mundo. La elección de Dios está fundamentada en su amor, en su gracia. Entiéndase, la elección de Dios determinar que en uno iba a reunir todas las cosas. Y gloria a Dios porque su elección nace de un corazón enorme, multiplicadamente enorme, lleno de gracia para nosotros, con las garantías de que Jesús iba a respaldar esa elección con su sangre preciosa, la que nunca pierde su poder. Entonces usted ahora dice, voy camino a Canaán, voy camino a recoger a recibir la bondad que Jehová tiene para mí. Jehová dice que tiene bondad para los que la quieran, no es impuesta. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, porque en Él nos ha dado lo que inmerecidamente no necesitábamos, no teníamos derecho, nos los dio. Y nos dio eso que se llama el derecho a vivir eternamente si clamamos a Él. Así como lo hizo aquella mujer que tocó el manto de Jesús y de Jesús salió esa bondad disponible que hay para todos los que clamen a Él y la sanó. Eso es un ejemplo de cómo Jesús automáticamente tú recibes tu clamor y Él reacciona. De Jesús sale poder. Aleluya. De Jesús sale poder para redimirnos. De Jesús sale poder para animarnos en la tribulación. De Jesús sale poder para decirnos tranquilos porque yo voy al frente. De Jesús sale poder para darnos el aliento que necesitamos para soportar las tribulaciones día a día. Y sobre todo sale poder para redimirnos con su sangre preciosa. Bendito una vez más sea el nombre de nuestro Dios. Yo voy a leer una porción del Salmo 57, que es un clamor a través del salmista de nuestro Señor Jesucristo. Ve qué cosa maravillosa. El 57:1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Esto es Jesús a través del salmista. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Bendito sea el nombre de Dios, porque eso fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado. Nuestro Señor Jesucristo estuvo angustiado en todo momento. ¿Pero qué? En las alas de su Padre estaba escondido. Porque en Él había confiado su alma. Y en la sombra de sus alas se amparó, se escondió. En las alas de Jehová, nuestro Dios. Ese es el llamado que yo vengo haciendo desde que
acabo de comenzar a traer este mensaje. En las alas de Jehová debemos escondernos. En las alas de Jehová debemos estar. Porque así como Jesús pudo soportar esa terrible tempestad, esa terrible humillación, esa terrible tortura, venció. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en el soberano de los cielos y la tierra, en Jehová Dios. Gloria a Dios. Miren qué cosa más maravillosa. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Altísimo. ¿Acaso no se acuerdan? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? ¿Acaso no se acuerdan de que Jesús lloró en Getsemaní y sus lágrimas y su presión sanguínea eran tantas y tantas y tantas que se combinó con sangre? ¿Acaso no se acuerdan los clavos que clavaron sus manos y sus pies? ¿Acaso no se acuerdan de esa lanza que penetró su costado y de su interior salió la sangre que nos limpia de todo pecado y el agua que nos justifica, que nos limpia en el bautismo? El agua de vida que Jesús nos da. Gloria a su nombre, porque el verdadero Jesús, el verdadero acto de redención proviene de nuestro Salvador. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Miren qué cosa más maravillosa. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Acaso no es esto lo que nos sucede día a día? ¿Cuántos nos sentimos acosados por el enemigo de Dios? ¿Cuántos vivimos angustiados porque el enemigo de Dios nos acosa? ¿Cuántos nos desesperamos porque hoy no tenemos? ¿Cuántos nos desesperamos porque estamos enfermos? Pero cuando nos escondemos en las alas de Jehová, todo tiene una solución. Todo tiene un lugar en donde esperar, porque Jehová te dará la victoria de alguna manera. Así como en Cristo se nos dio la victoria, así como a Cristo Él le dio la victoria, porque Cristo en ningún momento claudicó. A nosotros nos dará la victoria también, porque Cristo es nuestro representante y lo hizo por nosotros. Cristo tomó esa angustia que era mía. Cristo tomó ese lugar que era mío y vivió mi angustia. Ahora Dios le devolvió la vida y le dijo: siéntate a mi lado. Gloria a ese Padre Celestial, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la maravillosa noticia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y esa misericordia y verdad se llama Cristo Jesús para nosotros. Entendiendo claramente esto, cuánto sufrió nuestro Maestro, cuánto sufrió nuestro Padre Celestial al ver a su Hijo desgarrado, al ver a su Hijo hecho pedazo, triturado por la injusticia nuestra, por nosotros haber violado el pacto de Dios. Ahora Dios le ha devuelto la vida y lo ha hecho Señor de señores y lo ha sentado a su diestra. La resurrección de nuestro Salvador es nuestra resurrección. Jesucristo descendió al sepulcro como el viejo hombre. Ese que descendió al sepulcro es el Adán terrenal, representativamente hablando. Y nosotros estamos incluidos en él. Por eso, el que ha muerto, dice Romanos, ha sido justificado del pecado. Ha sido declarado inocente. Por eso cuando Cristo murió, la declaración que Pablo hace en Romanos, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo hace también en Romanos cuando dice que el que ha muerto en Cristo ha sido justificado del pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo asumió el lugar de él, ya Cristo tomó el lugar y por lo tanto ahora nos toca a nosotros gozarnos en que hemos muerto. Esa es la esperanza que tenemos, que compite ahora mismo con las tendencias, con la invitación que el enemigo de Dios le hizo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. A nosotros nos las hace también continuamente de muchas maneras.
Pero entonces el Espíritu Santo nos dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, si tú has muerto con Cristo, tienes que entender que has sido justificado del pecado, que has sido declarado inocente siendo culpable y que por lo tanto tienes que comenzar a alejarte de la vanidad del mundo, de lo que el mundo te quiere ofrecer para distraerte del verdadero objetivo, que es alcanzar la vida eterna. Porque, por ejemplo, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y justificado quiere decir una declaración de parte de Dios que te encuentra inocente. Eso es todo. Tú has sido justificado del pecado, es decir, tú no eres pecador para Dios. ¿Por qué? Porque tú aceptaste que tú moriste en el Calvario, que tú moriste que tú fuiste enterrado con Jesús, que tú moriste con Jesús y fuiste enterrado con Jesús. Punto. De esa manera eres justificado del pecado, ¿ves? Y entonces, si ahora también el que ha muerto, vamos a buscarlo, eso está en Romanos, aquí está, Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuál es nuestro viejo hombre? El Adán terrenal, el que somos, el que traemos, la imagen de lo que traemos. Por eso es que nosotros hemos muerto al viejo siglo, hemos muerto al pecado, a la sentencia de muerte que yacía sobre nosotros, sobre la raza humana, ¿ves? Para que este cuerpo del pecado, el cuerpo de Jesús, sea destruido, así como el de Jesús fue destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, nosotros vamos a morir. Nosotros vamos a morir. Pero ya nosotros no servimos más al pecado. ¿Por qué? Porque este cuerpo va a ser destruido, pero en Cristo ya fue destruido. ¿Ven? Y si morimos por eso dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gloria a Dios. Usted ha muerto en Cristo Jesús y Dios le declara inocente. Dios le dice, ya él es justificado, ya él no es considerado como un pecador, aunque lo seas. Pero Dios misericordiosamente te declara inocente. Entonces, ahora te está diciendo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Es decir, tú fuiste justificado del pecado. Ahora vas a vivir con Cristo. ¿Por qué? Porque así como Cristo resucitó, cuando tú mueras, Dios te va a resucitar. Porque eso es promesa, eso es palabra de Dios. Y Dios no es persona que se equivoque, no es persona que se contradiga, no es persona que vaya para atrás y para adelante. Él juró por sí mismo que habría de cumplir su promesa. Y lo hizo porque Cristo es esa figura maravillosa. Aleluya. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la maravilla de las maravillas. Que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque él era el viejo hombre. Él asumió el papel del viejo hombre. Él asumió el papel del primer Adán. Siendo el postrer Adán, asumió el papel del primer Adán. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora nos dice a nosotros, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Es decir, que ahora nosotros somos considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en donde en Cristo Jesús, pero por eso morimos, porque traemos aún la imagen de la Adán terrenal, pero ya esa muerte culmina con la herencia adámica que traemos. Ahora la promesa de las promesas está hecha realidad en Cristo Jesús y será en nuestra realidad cuando suene la trompeta en el día del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero, transformados en gloria, como ha sido Él, a la imagen misma del cuerpo de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Si hay alguien que se atreve a contradecir la Escritura, si hay alguien que se atreve a decir que esto no es así, bendito sea Dios. Tenga misericordia de él, porque más claro no canta, como dice nuestro argot, un gallo. Así también vosotros consideraos. ¿Vosotros quiénes somos vosotros? Tú, yo y todos los que escuchan y creen esta palabra.
así también vosotros considérense muertos al pecado. ¿A qué pecado? Al pecado que había sobre la raza humana. Considérese muertos, o sea, ya usted no le debe nada a Dios, usted ha sido liberado con la muerte de Cristo, de esa sentencia. Pero vivos, aleluya, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Ve? En la medida en que Cristo murió, usted murió. En la medida en que Cristo resucitó, usted resucitó. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice que te consideres muerto al antiguo pacto, al viejo siglo, pero ahora estás vivo para Dios en Cristo Jesús. Estás vivo para Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo estoy vivo para Dios en Cristo Jesús, esperando el cumplimiento de esa promesa. Y entonces te exhorta que no, como quien dice, si estás vivo, si Dios te ha perdonado, entonces no reine el pecado pues en tu cuerpo mortal. O sea, no te dediques a las cosas mundanas, dedícate a las cosas de Dios. Esa es la mecánica de lo que Pablo quiere establecer. Si has muerto con Cristo y si has resucitado y estás vivo para Dios, entonces ¿por qué te vas a consagrar en las cosas del mundo? Conságrate en las cosas de Dios, por el amor de Dios. Dedícate al amor de Dios, a predicar la verdad de Dios, porque entonces, ¿de qué vale que entonces no has creído? Por eso dice que no puedes servir a dos señores. Si amas a Dios, es a Dios. Si amas al mundo, es al mundo. Vamos a Gálatas un momento, a 2 Corintios un momentito. 2 Corintios 5. Mire esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, nos sorprende, nos contrista el corazón, nos angustia pensar una cosa tan grande como esta que sea posible. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo es posible eso? Pues claramente, porque esa maravillosa persona que se llama Jesús me representó a mí en el Calvario, en la muerte eterna, en el juicio de Dios eterno que Dios tenía preparado para sus pecadores, porque todos somos pecadores, pero por amor de Dios, el Hijo tomó nuestro lugar. Entonces, el amor de Cristo nos contribe, nos sorprende. El que diga que esto no le sorprende tiene un corazón de acero. ¿Cómo es que Cristo dejó su lugar santísimo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo, se humanizó para recibir tal castigo? Solamente el amor de Cristo lo puede hacer. Y esto nos sorprende, esto nos llena de una impresión grandísima cuando lo vemos en su contexto real. Pensando que si uno murió, luego todos murieron. Es decir, que por uno que haya muerto, todos murieron. Cuando Caifás decía, fíjense qué cosa maravillosa como se cumple la escritura. Caifás dijo que era mejor que muriera él, uno, para que todo el pueblo muriera. Caifás estaba siendo inspirado en ese momento, sin él saberlo, porque estaba anunciando la salvación. Pero Caifás lo estaba diciendo para defender la cultura de ellos. Pero Dios, como sabe todas las cosas, se mete en donde tú no te imaginas y hace su obra. Dios la ve culminada cuando tú no la ves todavía en principio. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. No por algunos, por todos. El mundo entero ha sido salvo en la persona de Jesús. El mundo entero ha sido salvo en la persona de Jesús. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, ¿ves? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, como te decía en el otro texto, si fuiste perdonado, si has resucitado con Cristo, entonces conságrate a las cosas de Dios. Si tú has creído que eso es cierto, conságrate a las cosas de Dios. Respeta, agradece, muestra agradecimiento, viviendo para Dios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, que si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es decir, yo he resucitado con Cristo, ¿verdad? Yo morí con Cristo, porque Él es mi representante y mi sustituto. Y resucité con Él. Pero ahora, como Él resucitó, yo también he resucitado.
Por eso dice, si yo he resucitado con Cristo, si yo estoy en Cristo, nueva creación soy. Porque Cristo es la verdadera nueva criatura. Cristo es el que realmente resucitó. Cristo es esa criatura, esa creación, esa primicia del nuevo siglo. Ahora te está diciendo a ti, tú por estar integrado, tú por creer en su promesa, tú por creer en su palabra, eres una nueva creación también. Por eso dedícate a las cosas de Dios. Por eso ve al otro y predícale. Por eso ve donde tu hermano y dile, mira, vente, vamos para el templo. Mira, vente, escucha estas verdades. Gocémonos en estas promesas de Dios, porque no hay cosa más maravillosa que esto. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron? El viejo siglo. Cuando Cristo murió, el viejo siglo fue enterrado. ¿Eh? Y aquí todas son hechas nuevas. ¿En dónde fue que fueron hechas nuevas? En nuestro Salvador cuando resucitó, que nadie lo conocía. En nuestro Salvador que trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Ese es. Por eso es que Cristo ahora no muere. El Jesús moría. Porque vino destinado para eso. Pero ahora el Jesús que resucitó ya no muere. Es inmortal. Y tú por estar incluido en él por la fe, eres también inmortal. Por lo tanto, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Que en qué consiste? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Ves? Dios estaba en su Hijo haciendo las paces con los violadores del pacto por amor, porque ellos después que violaron el pacto no sabían qué hacer, simplemente quedaron a merced de la muerte, de los resultados del pacto, de la violación del pacto. Pero Dios en su infinita gracia, en su infinito amor nos dice que Él estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, arreglando las cosas entre el hombre y Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Se olvidó porque los tomó en Cristo, los cargó en Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y nos encargó a nosotros ahora la palabra de la predicación. Por eso este programa se llama Pregonero de Justicia, Pregonero del Evangelio, porque todo lo que nosotros hacemos es anunciar la justicia de Dios, el Evangelio de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Me queda un versículo y quiero que lo disfrutemos. Gálatas 6. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ves? Pablo está hablando de que en esa cruz el mundo fue crucificado, incluyéndolo a él. Por lo tanto, nuestra gloria debe ser que hemos muerto en ese siglo, en esa cruz. Que hemos descendido al sepulcro en esa cruz. Y hemos venido a la luz con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde en su infinito amor. Oremos por los enfermos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre, te damos gracias por Cristo Jesús. Te suplicamos el perdón de nuestros pecados. Y te suplicamos que estés con nosotros en todo momento. Que pases tu mano sanadora sobre los enfermos, sobre este niño que está enfermo, Señor. Tú sabes quién es. Ayúdalo y protégelo. Todo esto te lo pido en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén. Recuerden que estamos en este canal. Usted se puede suscribir gratuitamente en Facebook y ahora por Radio Caguas en el 1110 todos los sábados a las 2 de la tarde. Pronto estaremos domingo también. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide en su divino amor. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre.